Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz. Soy la directora ejecutiva de AmCham y les doy la más cordial bienvenida a este evento Centroamérica, un mercado prometedor para el comercio electrónico. Quiero empezar dándole la más cordial bienvenida a mis colegas de todas las AmChams que nos acompañan el día de hoy. Y dándole las gracias también a nuestros patrocinadores Leadership Circle 2020. Ellos son 3M, ABB, Bacredomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centraló, Chiquita, Colgate, Convex IM, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Michatoya, Port2Port, Productive Business Solutions, Tigo Business, Tipic y Walmart. A todos ellos, muchísimas gracias. Antes de comenzar, les quiero comentar que este evento está siendo retransmitido a través de Facebook, Instagram Live, para que también puedan acceder a estas plataformas en el seguimiento del evento. Me gustaría contarles un poco acerca de nosotros. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande de Guatemala, con alrededor de 500 miembros y más de 50 años de experiencia en el país. Formamos parte de la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, ASCABI, la cual representa a 1,500 empresas que invierten en Guatemala y este año presidimos esa misma cámara. También pertenecemos a la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, por sus siglas en inglés ACLA, contando con una red de 23 AmChams por medio de las cuales representamos a más de 20,000 empresas norteamericanas en la región, entre las cuales también se encuentran las AmChams que están participando con nosotros el día de hoy. Bienvenido AmCham El Salvador, Carmen Aida Muñoz, AmCham Honduras, Lisanca Guevara, AmCham Nicaragua, Eduardo García y AmCham Costa Rica, Alberto Arguedas. Uno de los principales objetivos de AmCham es la promoción de la inversión extranjera en nuestros países.
Estamos conscientes que contando con mayor inversión habrá generación de más y mejores empleos, lo cual a su vez se transformará en mejores condiciones de vida para nuestros habitantes. La economía de la región ya se veía seriamente afectada antes de la pandemia. Sin embargo, sabemos que aquí se pueden encontrar varios factores atractivos para poder realizar negocios, como una ubicación geográfica estratégica y privilegiada, clima favorable, diversidad cultural, lo cual nos da una buena prospección de crecimiento después de superar la crisis provocada por el COVID-19. Es importante tomar en cuenta que las economías de Estados Unidos quieren atraer hacia este hemisferio la inversión que está en Asia en estos momentos. Es por ello que uniendo esfuerzos con las AmChams de Centroamérica, Nearshore, disculpen, la inversión extranjera y empresas internacionales interesadas en explorar un mercado de más de 40 millones de habitantes. El comercio electrónico forma parte muy importante de las posibilidades que pueden tener esta región. Por eso, el día de hoy hemos invitado a expertos en este tema en toda Centroamérica, por este prometedor mercado que ofrece un buen clima de negocios e innovadoras cadenas de valor. Sin más, yo quiero presentarles a los conferencistas del día de hoy. Ya ustedes, los asistentes, recibieron previamente las biografías de cada uno de ellos, por lo cual no las vamos a leer. Ellos son Kirk Laughlin, Founder and Managing Director de Nearshore Americas, Carlos Cabrera, asociado de Central Law Guatemala, Fernando Argumedo, asociado de Central Law Nicaragua, Jesús Medina, socio de Central Law Honduras, Abil Ramírez, asociado de Central Law El Salvador, Ricardo Rodríguez, asociado de Central Law Costa Rica, Cristina Arosemena, socia Central Law Panamá. Cabe mencionar, como les dije anteriormente, que estamos en Facebook Live, en Instagram Live, para que nos puedan seguir, y que también va a haber un espacio de preguntas y respuestas que van a poder hacer en el chat de las plataformas. Estamos transmitiendo en Zoom y en Teams para la comodidad de los usuarios que están conectados el día de hoy. Sin más, le doy la palabra al señor Kirk Laughlin. The floor is yours, Kirk. Welcome to this conference. Thank you so much. It's great to see you. And I am so excited to speak to the group today. On the call with me will be Sergio. Sergio, would you like to introduce yourself? Claro que sí. Muchísimo gusto a todos los participantes en nombre de Nearshore. Mi nombre es Sergio Quiroz y voy a hacer la traducción simultánea en español de parte de Nearshore Americas de la mano del señor Kirk Laughlin. Okay, so I'm going to speak today primarily about the nearshore market. When we talk about nearshore, we're talking about typically U.S. businesses relying on partners for services out of Latin America, the Caribbean, also known as the Nearshore Americas market. I'm all set to go on my presentation. I'm wondering if I am supposed to share my screen. Is that correct? Yes, sir. You may go ahead and share your screen at the moment for our attendees. All right. So I'm assuming everyone can see this. Asumo para todos los participantes que pueden ver la pantalla. Okay, so we're going to begin to talk about the rise of the nearshore market today. Just to get started and just to make sure we're on the same page. So when we use this term nearshore, we're talking typically about a U.S. business or corporation seeking technology support. Cuando nosotros empezamos a escuchar el término de nearshore, nosotros especialmente nos vienen a la mente corporaciones o negocios corporativos de Estados Unidos que ocupan tecnología
para sus negocios. And in many respects, the nearshore market is reflecting of the trend of globalization. Many of us know about the globalization of business. I know one of the topics we have today is e-commerce, a core topic, and this would definitely be considered part of that trend of globalization. En gran medida, el movimiento de nearshore responde a la globalización y una de las aristas de la globalización de nearshore es el e-commerce, que es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ponencia hoy. Okay, and as far as our organization, we launched Nearshore Americas 11 years ago. We're an online business media. Creo que sí lo estoy viendo. Fíjese que ahorita tengo un tema de complementar una información de una reunión. Entonces yo creo que tal vez pudiera haber... Disculpe, está hablando al aire en una reunión. No sé si podría apagar su micrófono. Thank O que you. la administradora de la reunión apague los micrófonos, por favor. Sorry, Kirk. No, it's okay. Sergio, did you get that part? Yes, sir. Okay. Nearshore America nació hace 11 años y es organización en la que convergen entidades del mundo de nearshore, de outsourcing. So we created this organization. We created this organization 11 years ago because we recognized a desire, an appetite for members of this nearshore community to seek resources, to seek knowledge, and to seek connections. Nosotros creamos esta organización hace 11 años al reconocer el deseo o el apetito por encontrar recursos, conexiones en la región. This is obviously a relatively new industry, but absolutely an industry that could be defined by the nature of the business itself. So from the perspective of myself, a professional journalist, we recognized that there was a community of organizations, providers, countries who all commonly use the term nearshore to describe their self-identification of this marketplace. Y esta es una industria relativamente nueva en la cual nosotros pudimos, es una industria que se diferencia claramente por su giro. Yo, en mi calidad como profesional un periodista profesional, nos dimos a la tarea de servir este nuevo mercado. So I just want to stress those things because we take our role very seriously. We distribute independent, neutral analysis, business analysis, news reports, videos, commentaries. At the end of my presentation, I will make sure you have the URL. We have quite a bit of free content and free resources for all of you. Nosotros nos tomamos nuestra labor muy seriamente. Desde Nearshore Americas, nosotros nos disponemos a compartir noticias, reportes independientes, videos, comentarios. Justo al final de la presentación, nosotros vamos a mostrarle cuál es el URL de la website para que nos sigan. So, and I will do my best today to tailor my remarks to Central America when I talk about the nearshore market, but needless to say, we're talking about a sector that does include South America and the Caribbean as well as Mexico. En la medida de lo posible voy a tratar de hablar específicamente de Centroamérica. Sin embargo, este es un sector tan amplio que también abarca no solamente la región, sino también el Caribe y Sudamérica. At a very high level, we describe the services within our sector around IT services, as well as BPO, business process outsourcing, a term called KPO, knowledge process outsourcing, has kind of reduced in prominence over the years, but that's still one of the categories used. Primarily, but not exclusively, Central America is recognized for the BPO sector, particularly in countries like Guatemala,
Honduras, El Salvador, and Panama. Costa Rica obviously is significantly known for both BPO and IT services. Of course, when we're talking about IT services, that includes software application development and more technology-rich services. En lo que respecta a la oferta de servicios de esta enorme industria de outsourcing, se podría clasificar o segmentar en servicios de IT, así como BPO, Business Process Outsourcing, que son todos los procesos de negocio hacia detrás de la empresa. Posteriormente, un término que ha reducido un poquito, se ha reducido un poco en prominencia, pero que continúa siendo utilizado es KPO, Knowledge Process Outsourcing. En Centroamérica, primordialmente o de manera más recurrente, lo que se tiene en Centroamérica es BPO, procesos de negocio, en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y especialmente Costa Rica. Ha sido muy significativo el desarrollo de esta industria de BPO y de ITO, específicamente en software development o desarrollo de aplicaciones y software. So I have here a list of the most prominent countries active in our space. We're seeing a roughly 6% annual compound growth rate in our industry. I'll talk a little bit later about the impact of COVID, but without question, we continue to see this market expand. If you ask me what the main reasons are for that, I have to say it continues to come back to although, you know, I always find it funny when I say this as an American citizen, but it's as if the United States has only recently discovered the richness of talent and the quality of the workforce, the business professional workforce of Latin America. Because that awareness, if you will, has come a bit late. Certainly Asia and India, the Philippines were earlier in this type of industry, but there is no doubt the word is out and many, many US companies now recognize that they could find very good partners throughout the region. En la pantalla ustedes podrán ver, a todos los participantes podrán ver una lista de los países que están más prominentes o que son los más activos en la industria. Cabe recalcar que la industria crece a un ritmo de crecimiento anual compuesto del 6%. Este es un mercado que se está expandiendo. La región tiene ese potencial de crecimiento. Luego voy a cubrir un poco acerca de los retos que ha significado COVID, la pandemia COVID a nivel mundial. Pero ustedes se preguntarán por qué este potencial de crecimiento. Yo como ciudadano estadounidense, americano, a mí me resulta divertido que es como que si Estados Unidos actualmente o solo recientemente haya descubierto la riqueza y la excelente calidad de talento que existe en la región, en esta región de Nearshore. Y esta conciencia, este conocimiento sobre la calidad vino un poco tarde y ya sabemos, primeramente Estados Unidos puso sus ojos en Asia, especialmente en India, en Filipinas. Fue ahí donde puso sus ojos para todos estos procesos de negocio de outsourcing, pero ya cada vez más las empresas se dan cuenta del potencial de nuestra región, de esta región centroamericana y de Latinoamérica. Thank you. And Sergio, you're doing a great job. So when you consider the fact that these typically US companies, not always of course, but very often they are US companies, in order to make decisions about whether to work with a partner in Nicaragua, Jamaica, Colombia, Argentina, Uruguay, they need valid information. These decisions they make are multi-million-dollar decisions, as you can imagine. So having access to valid, high-quality, well-vetted information is crucial. And
the typical topics or typical points of reference that they're seeking most commonly are things like cost of the relationship. And if I were to, for example, have some software development services provided to me, I'd obviously like to know what it would cost in a country like Costa Rica versus other countries. Thank you. Entonces, muchas veces, no solamente las empresas norteamericanas o estadounidenses, muchas veces el hacer una decisión de esta naturaleza, de trabajar en colaboración con un socio, con un partner en otro país, ya sea en Costa Rica, en Jamaica, en Guatemala, etcétera, todo al final del día se reduce a hacer una decisión que cuesta multimillones de dólares, muchos millones de dólares. Esas decisiones, por lo tanto, necesitan o requieren de obtener información validada que pueda ser verificable. Esta información, por ejemplo, podemos hablar acerca del costo o la comparación de los costos de hacer negocios o de ofrecer estos servicios desde bases como Costa Rica versus otros países. So, you know, we obviously can talk about this topic extensively, but I'm going to address the talent issue in a second here, but it's issues like rule of law, availability of appropriate real estate, the infrastructure, particularly telecommunications infrastructure, privacy protections, personal safety issues, labor law. Many, many issues, as you can imagine, are relevant to the decision maker. But without question, even more so now than ever, it often boils down to the quality of the talent. So that means the educational background of the professional, their bilingual English capability or bilingual capabilities, their capacity to have the skill sets to work in a cross-border fashion. Podríamos hablar sobre este tema por mucho tiempo, pero todo se enfoca principalmente en los siguientes factores. La disponibilidad de infraestructura, de una apropiada estructura física, la protección de información, el código laboral de cada país. Pero el bottom line o el aspecto más importante es la calidad de talento que esa plataforma, que ese país ofrezca, ya sea desde el punto de vista de la educación de los individuos, de sus habilidades bilingües y, por último, pero no menos importantes, de sus habilidades de poder relacionarse en un ambiente internacional que aplique no solamente al habla hispana, sino también servir a un mercado externo. So many of you may wonder, why are these companies so strongly interested in using global partners to engage in these sort of outsourcing relationships? There are a number of crucial factors. Up until obviously the last few months, there was historically low unemployment rates in the United States. That low unemployment, as well as a fierce amount of competition for highly skilled technology workers, pushes organizations to look globally. Muy bien. Preguntémonos entonces, ¿cuáles serán las razones por las que estas empresas estén en la búsqueda de socios a nivel mundial, de calibre mundial? Entre los factores podremos mencionar que en Estados Unidos históricamente ha experimentado niveles o tasas de desempleo muy bajas. Esto ha conllevado a que exista una competencia feroz entre las empresas, lo que las ha llevado a buscar talento fuera de su territorio. As you may have heard very recently, I mean, it's been going back a few years, but certainly more
frequent these days are issues around H-1B visas and restrictions for foreign nationals to live in the United States, which many of these people are here or have been recruited to live in the United States because of their technology skill set. Habrán escuchado ustedes, quizás más frecuentemente en los últimos días, acerca de restricciones en Estados Unidos para nacionales extranjeros, para personas extranjeras, de quedarse a residir en Estados Unidos. Sin embargo, estas restricciones pueden ser un factor a la hora de decidir si se quedan debido a su talento o su habilidad técnica. And without question, the issue of COVID and some of the challenges several of the Asian countries have faced relative to supporting work from home has really intensified what we call a de-risking process. So these enterprise customers are frankly concerned about being overweighted in Asia, and that has been a major driver in organizations looking closer to Latin America and the Caribbean in recent months. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID y asuntos sobre desafíos que se enfrentan en los países asiáticos acerca de trabajar desde casa ha llevado a que los clientes de las empresas que ofrecen servicios tercerizados valoren cada vez más no tener demasiada presencia o una presencia exclusiva en Asia. Este hecho es cada vez más prominente, cada vez se siente más el deseo de no tener una pesada parte de sus negocios en Asia. So we're projecting at least 25,000 jobs or more moving from Asia and the APAC region into Latin America over the next year. If you'd like to learn more on that specific topic around some of the problems the Philippines have had, I would encourage you to read a story we published a few weeks ago called The Philippines BPO Meltdown, What Went Wrong? Nosotros como Nearshore vemos una tendencia que en el próximo año nosotros pronosticamos que alrededor de 25,000 trabajos puedan ser transferidos o puedan ser reubicados de Asia hacia la región de América Latina en el próximo año, 25,000. En este sentido, nosotros publicamos hace poco una noticia acerca de Filipinas. El problema de Filipinas en la industria de BPO es una historia que nosotros publicamos recientemente y que les invitamos a poder leerla posteriormente. Also, a relevant question is why isn't there more growth in the business, or historically, what have been the barriers to Latin America achieving more momentum? And here's a quick list. I won't go into too much detail here. I'm sure all of you can gather your own interpretations, but these are common perceptions around the barriers to doing business in Latin America. Muchas personas entonces se preguntarán por qué históricamente Latinoamérica no ha ganado tanto momentum, por qué no ha tenido tanto crecimiento comparado con otras regiones. En la pantalla aquí tenemos algunas no voy a entrar en detalle acerca de cada una de ellas, pero ustedes podrán establecer sus propias conclusiones. Efectivamente, estas son algunas de las opiniones que se manejan acerca del por qué ha costado que la industria de outsourcing tenga mucho mayor crecimiento según su potencial. Okay, quickly on outlooks. What do we see over the next 6 to 12 months? The clients in the US want more strategic thought, more consultative value in their transactions and their relationships. So in other words,
the foundation of the nearshore model was originally based on labor arbitrage. In other words, I could find a lower price point or a lower cost of labor in a foreign market. That certainly does continue to exist, but organizations also want strategic benefit on top of the labor arbitrage foundation. Vamos a hablar entonces sobre escenarios. Para los próximos 6-12 meses nosotros pronosticamos que los clientes en Estados Unidos o los clientes de estas empresas van a buscar cada vez más un aliado con pensamiento estratégico que ayude a los servicios, a las transacciones, a los modelos de negocio. ¿Qué acontece? Históricamente, la industria se ha movido principalmente por un factor de bajo costo. Y aunque esa tendencia continúa existiendo, cada vez más estos clientes, estas empresas van a ir buscando un valor agregado, no solamente el costo bajo del talento. Okay. And number two, organizations want adaptability. They want to see greater engagement with their employees, or I should say their third-party employees. This is something I didn't talk about too much earlier, but because of time zone alignment and because of proximity, being that I could get on a plane in New York and be in Guatemala City in, 4 hours or whatever it is, 4 or 5 hours, that's a really significant gain, especially when business continues to be more intensified around speed. En siguiente lugar, número 2, otro punto de vista que tenemos es la adaptabilidad. Los clientes quieren adaptabilidad y una mayor conexión con los empleados tercerizados. Que algo de lo que quizás olvidé mencionar al principio de la presentación es el hecho de de coincidir en la misma zona horaria y la proximidad geográfica. Imagínense qué fácil es poder montarse a un avión, estar en la ciudad de Guatemala en 4 horas, y esto ya de por sí es una ventaja significativa que se ve frente a otros horizontes. This is an issue that we see commonly regardless of the time frame, and it's about disclosure of the details of a client relationship. In this particular industry, there is a lot of secrecy. It's a bit of a complicated issue, but the hope for many of us in our industry and with partners like yourselves on this call, I think the countries themselves that participate in this, the clients that benefit from the smart people working for them in these countries, we all believe that it's incumbent upon us to speak as openly as we can to help elevate people's understanding that, these countries are far more than the perception that may exist among some in the United States, that they're incredibly robust economies with incredibly talented people. What I'm trying to say is one of the byproducts, if you will, of the global nearshore business is that there's a lot of secrecy. So these things happen and not enough people know about them. Un tercer punto a compartir con nuestra estimada audiencia es que efectivamente la industria es muy sigilosa. La información no se comparte y reconocemos que es un factor complicado. Nuestra esperanza realmente recae en que próximamente los países y las compañías puedan hablar y puedan compartir información mucho más abiertamente para poder elevar la comprensión, la conciencia acerca de las fortalezas de esta
industria que puedan realmente quebrar los paradigmas o las ideas, puntos de vista que existan en otros países como Estados Unidos, que sepan de que en esta región del mundo hay economías robustas. Entonces, sí existe en la industria mucho secretismo, sigilo, pero nuestro deseo es que vayamos nosotros cada vez más compartiendo información. Okay, and I just have a few more comments and I'll move on here, but on that point, again, to why we do what we do at Nearshore Americas, we believe that our mission is very vital, that we help expand knowledge about this crucial industry. By the way, somewhere north of 150,000 people, we estimate, work in Central America for our industry directly in third-party services capacities. A bit about Nearshore Americas is here and what we do. We're happy to share the slide deck upon completion today. Here's a little bit about our audience and some of the followers we have and the traffic as well. ¿Por qué hacemos lo que nosotros hacemos? Nosotros somos apasionados por poder expandir el conocimiento acerca de la industria en todas sus aristas. Dicho sea de paso, nosotros estimamos que alrededor de 50,000 personas trabajan en la industria de servicios tercerizados en la región. Efectivamente, vamos a compartir la presentación con todos los asistentes posterior a la audiencia, pero esto sí son algunas de las filminas acerca de nuestros servicios, acerca de Nearshore. And I would like to invite you all to our annual conference. It was supposed to happen in June of this year. Obviously, it's been postponed. We hope to have it next year. It's held in New York City every June. This has become the, what, if you will, the home base or the home conference for the nearshore industry. Much of what I'm discussing today are those types of topics that we address during the conference. Y en este sentido, me place invitarles a ustedes a que consideren participar en nuestra conferencia insignia que se llama Nexus, realizada anualmente el mes de junio en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Este año fue suspendida por la coyuntura sanitaria. Muchos de los temas que nosotros compartimos a profundidad son los que hoy estamos tocando de manera rápida. And also very quickly, one of the units within our business where Sergio is actually a key member of that team is around M&A, merger and acquisition support. So we're actively engaged with matching buyers, investors, if you will, with organizations seeking to monetize the growth of their outsourcing operation, again, in the IT, BPO, and call center industry. If that's something you may have an interest in or a client seeking to pursue a sale, we would be very interested in speaking with you. Una de las unidades importantes de Nearshore es Next Coast Brokerage, a la que yo, su servidor Sergio Quiroz, formo parte de esta unidad. Esta unidad se enfoca en apoyar en todas las actividades relacionadas a mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones de empresa, apoyando a hacer un match, un alineamiento entre compradores y vendedores, a poder apoyarles en monetizar el peso de sus operaciones y encontrar un socio o una contraparte que pueda dinamizar los BPO, los negocios, el ITO también, outsourcing de negocios y de tecnología. Estamos anuentes a dar asesoría y apoyarle en encontrar. Si usted quiere vender su empresa, nosotros tenemos la otra contraparte y podemos apoyarle en ese proceso.
as I promised at the beginning of the talk today, we have a whole lot of great free resources at Nearshore Americas. Again, our mission is to generate awareness, to grow our network, to increase the dialogue and appreciation of the hard work of these organizations and individuals in the region. So we encourage you to go to Nearshore Americas, sign up for our weekly newsletter. It's free, along with over 7,000 news reports, videos, pieces of research, commentaries, and opinions. Y justo como prometí al inicio, les invitamos a suscribirse al boletín semanal de Nearshore, donde ustedes verán una cantidad enorme de recursos gratuitos, gratis. Y nuestro propósito, por supuesto, como nosotros hemos mencionado, es poder diseminar información, compartir recursos gratis, incrementar el diálogo y crecer nuestra red de contactos. Les invitamos a registrarse para nuestro boletín semanal. Okay, and just closing with a quote here from Thomas Jefferson, speaking about the fact that ignorance is not a path forward in a state that calls itself civilized. So on that note, I'd like to thank the AmCham of Guatemala, as well as AmCham members across the region, and my special partner in this undertaking, Sergio, for your support today. I would love to be in touch with any of you offline or whenever you'd like to reach me. I can be found quite easily on LinkedIn. I'm based here in Guilford, Connecticut. We've had a hurricane come through during the last day, so it's been a little crazy, but I'm still glad I could join you all. Y para cerrar, a nuestra estimable audiencia, quisiera cerrar con una cita del señor Thomas Jefferson. Si una nación espera ser ignorante y libre en un estado de civilización, espera lo que nunca fue y nunca será. Con eso quisiera cerrar y agradecer a los organizadores de este evento por invitarme. Estoy a su disposición. Pueden encontrarme muy fácilmente en LinkedIn y muy contento de poder entablar comunicación con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores. Muchas gracias, Kirk. ¿Podríamos continuar con la conferencia? Dijimos desde un inicio que no vamos a estar presentando a cada uno de los conferencistas. Tienen ustedes su agenda, así que por favor procedan con la conferencia según el orden de la agenda que se les envió. Muchísimas gracias. Gracias, Valesca. Gracias a todos los asistentes y gracias a AmCham por este espacio que nos dan a Central Law. Es un privilegio poder compartir con ustedes y compartir este interesante y en boga tema, la situación del e-commerce en Guatemala. Voy a presentar básicamente dos elementos que creo que son importantes. En Guatemala no podemos hablar de e-commerce sin referirnos directamente a la situación de la penetración del Internet en el país y el cierre de la brecha digital. Como se puede apreciar aquí en la presentación, el comercio electrónico en Guatemala representa solo el 1% en el volumen de compras total del país. Se estima, por el crecimiento que ha tenido, que en 2025 podría llegar al 5%. Esta es una proporción bastante pequeña comparada con otros países, incluso en la región, como van a ver más adelante en la presentación, que el porcentaje promedio en América Latina es alrededor del 14%, y Corea pues, nos lleva mucho ventaja, y están en un 20%. Más o menos desde 2015 para las fechas, hay un récord de una serie de estudios que se han hecho, incluidos el censo último que desarrolló el Estado y estudios que han hecho el Banco Mundial y el BID, que usan como muestra los últimos 7 años, que nos arrojan datos muy interesantes. En Guatemala actualmente hay 700 empresas incursionando en el comercio electrónico. Y se estima que el segmento ha crecido aproximadamente en un 200%.
de 2016 a la fecha. Estamos hablando de más de 374 millones de quetzales de ventas al año. Acá voy a citar a Juan José Castillo, que es el gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala, que él refiere que si bien hay un aumento del movimiento comercial en el e-commerce, no se puede hablar solamente de este fenómeno comercial sin hablar de las limitaciones que tenemos en el país para desarrollarlo, como son la penetración del Internet y la capacidad de banda, que estamos hablando de a los que nos vamos a referir más adelante. Hay un reto muy importante. Bueno, son dos retos. Uno, visualizar los recursos informáticos, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como herramientas de productividad y no solo como herramientas de distracción, entretenimiento o comunicación, como las veíamos antes de la pandemia. Pues de acuerdo con estos cálculos, el 85% de los usuarios del Internet utilizaban el recurso como un medio de distracción. Y creo que el solo hecho de que estemos nosotros sentados acá platicando por esta vía pone en evidencia de que la tendencia está cambiando y estamos empezando a utilizarlo como una herramienta de trabajo. Y no es por nada que en países más desarrollados se conciba el Internet de banda ancha como un derecho humano fundamental y un servicio básico también. Voy a referir ahorita al Índice de Competitividad Global 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial. Esto nos arroja datos muy interesantes respecto del acceso al Internet en Guatemala. Guatemala está ubicado en el puesto 98 de 141 países y recibió una calificación de 53.5. Como pueden ver, estamos muy rezagados en el tema de acceso y penetración del Internet. Y lo que evidencia esta información es pues, lo que sucede en Guatemala en muchos otros ámbitos. El acceso a estos servicios es mejor en centros urbanos que en el área rural. Y la situación de poco acceso al Internet en el área rural es lo que ha hecho crecer nuestra brecha digital, porque estamos hablando de que Guatemala tiene una brecha digital de aproximadamente el 70%. Si nosotros estamos conceptualizando al e-commerce como una realidad, como algo que está viniendo y que hablemos dentro de una década más o menos, va a ser la forma mainstream de hacer negocios, eso nos pone al país en una situación de falta de competitividad muy seria. Una brecha del 70% es una cosa muy dura. En 2018, pues estos son datos en los que Guatemala sobresale básicamente por cuestiones demográficas, porque tenemos la población más grande de América Central. Pues teníamos el primer lugar de Centroamérica como país con más usuarios de Internet. Tenemos 7.2 millones de usuarios. 6.8 millones son de Internet móvil, según datos de Google. Sin embargo, como les comentaba, para efectos demográficos, esto es solamente el 42% del Internet. Costa Rica, con menos población, nos supera, teniendo el 87%. Y estamos hablando de nuevo de la brecha digital. El 71% de los hogares no tiene Internet de línea fija. Como vamos a ver más adelante, la mayor parte del acceso de los usuarios de Internet en Guatemala a ese recurso es por medio de dispositivos móviles. La data móvil se vuelve un recurso valiosísimo esto y no debería de ser esa la realidad en función de eficiencia y en función de costo también. Acerca de los esfuerzos institucionales que se están buscando implementar en Guatemala para recortar la brecha digital, el Ministerio de Comunicaciones sigue preparando la subasta para la frecuencia 4G. En Guatemala todavía no estamos absolutamente en 4G y mucho menos en 5G, como son las discusiones que tiene ya la Unión Europea, y estamos hablando de temas competitivos también sobre los proveedores que van a brindar el equipo que se utilizará para la implementación del 5G. Pero también estamos hablando de, bueno, el Ministerio de Comunicaciones tiene que lanzar este evento de licitación de la tecnología 4G,
Lo que se espera es que esto reduzca la brecha digital aproximadamente en un 26%, facilitando pues el intercambio de bienes y servicios también por esta vía. Sin embargo, la reducción de la brecha digital no significa que se reduzca la brecha de género en cuanto a la brecha digital. Como pueden ver aquí en estos datos, el mayor acceso al Internet lo tienen hombres comparado con mujeres. Y si lo vemos en términos de e-commerce, ahí se invierte la premisa, porque en teoría el público consumidor acá lo conformaríamos más los varones que las mujeres. Veamos qué más dice. Las estadísticas sobre suscripciones a servicios de banda ancha sitúan al país en la cola de la región. Actualmente, Guatemala, en función del e-commerce, solo tiene acceso el 5.1 de la población, de acuerdo con índices del Banco Mundial. Colombia, por ejemplo, que es un par muy cercano a Guatemala, ya cuenta con un 8% de acceso. Latinoamérica, me había equivocado, no es el 11%, sino el 14%, sino que es el 11% de acceso al comercio en línea. El mundo en general tiene un 24% de acceso, digamos que un cuarto de la población de la gente podría tener acceso a los servicios de comercio en línea, y los países de la OCDE es un 68%. Si queremos mejorar en este aspecto, se tienen que implementar reformas educativas y tenemos que aspirar a la transformación digital en Guatemala. No estamos hablando necesariamente de cambios legislativos. Actualmente se lleva buen tiempo en Guatemala hablando sobre reformas a la ley de telecomunicaciones, que no es una cuestión realmente indispensable para mejorar este segmento, sino que en vez de cambios legislativos deberíamos estar hablando de políticas institucionales que favorezcan el acceso de la población al Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, que es fundamental para el desarrollo del país. Creemos también, como vamos a ver más adelante en la presentación, que las tecnologías de la información y la comunicación son un vector importantísimo en la regularización de ciertos aspectos del país. Por ejemplo, pueden ayudarnos mucho para el combate de la informalidad, que es un flagelo que nos cuesta a todos los guatemaltecos, porque no permite la dilución de la carga tributaria igualitariamente entre muchos sectores. Y por otro lado, ya voy a terminar, Valesca, disculpe. Y por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación ayudan en el tema del combate a la informalidad en cuanto a la penetración de los servicios financieros y la bancarización, permitiendo el transparente uso de los recursos financieros en el país. Un ejemplo, como les mencionaba esto, en Colombia, sobre la base de esto, trabajaron en una ley de inclusión financiera y pasaron de tener un 35% de penetración bancaria a un 75% de penetración bancaria. Bueno, esto lo que pone en evidencia es la importancia del sector fintech, no solo para el desarrollo del e-commerce, sino en general para el desarrollo del combate a la informalidad, que es algo a lo que aspiramos en Guatemala como en el resto de Centroamérica. Valesca, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición sobre Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida a Fernando Argumedo de Central Law El Salvador. Por favor, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Argumedo, soy asociado de Central Law El Salvador y en honor al tiempo quisiera empezar a compartirles alguna información en referencia al tema que nos atañe. No sé si me pudieran apoyar con la presentación, considerando que no puedo compartir mi pantalla. Gracias. Como les comentaba, mi nombre es Fernando Argumedo y para efectos de empezar y entrar en materia ya un poco con el tema de comercio digital, quisiera presentarles algunas estadísticas rápidamente sobre la población de El Salvador y su acceso a Internet. En resumen, somos 6,5 millones de habitantes aproximadamente, con casi 9.4 millones de conexiones móviles vigentes, y de ese total de población, casi el 60% tenemos acceso a Internet y somos usuarios activos
de redes sociales. Lo que esto nos indica es que tenemos definitivamente un campo fértil para el comercio en línea y diferentes medios de hacer llegar toda la información y la publicidad a todos los habitantes de El Salvador. Rápidamente el e-commerce presentó un boom con el tema de COVID-19. Definitivamente se vio un incremento bastante fuerte de la presencia de diferentes comercios en línea como supermercados, farmacias y ferreterías que ya contaban con alguna plataforma en línea y que debido a la pandemia tuvieron que mejorarla, o en el caso de algunos otros comercios tuvieron que implementar una plataforma. En caso de compañías que no quisieron implementar una plataforma directamente o no quisieron mejorar la propia, accedieron a terceros, a diferentes plataformas de intermediación que principalmente se dedicaban a, por ejemplo, comida a domicilio, que de repente empezaron a prestar servicios de intermediación entre supermercados, farmacias u otro tipo de servicios. Eso, a su vez, y con un natural resultado de la competencia libre que existe en cualquier economía, surgió la creación de nuevos marketplaces para mejor apoyo para el consumidor, para efectos de tener acceso a más comercios o en diferentes plataformas. Básicamente, El Salvador tiene 4 ejes en cuanto a regulación digital. 2 de estos ya están en vigencia y otros 2 ya están en discusión. El primero y más antiguo es la Ley de Firma Electrónica, que fue aprobada en octubre de 2015, es decir, que ya tiene prácticamente 5 años de estar en vigencia. El más reciente es la Ley de Comercio Electrónico, que es la que básicamente viene a generar seguridad jurídica para efectos de las transacciones en línea, que fue aprobada en febrero de este año, y las que están en discusión, que son la Ley de Protección de Datos y Ley de Facturación Electrónica, que ya en cierta medida se encuentran ambas reguladas de forma dispersa en El Salvador, o incluso ya aplicadas, incluso sin tener regulación específica para el caso. En cuanto a la Ley de Comercio Electrónico, la misma fue publicada en el Diario Oficial o Gaceta Nacional del 10 de febrero del 2020 y su propio texto establece que la misma va a entrar en vigencia 1 año después de su publicación para poder dar espacio a todas las compañías que están sujetas a esta ley a montar toda la plataforma que necesitan para ello. Esta ley provee un marco regulatorio para el perfeccionamiento de la contratación por medios electrónicos, dotando ya de seguridad tanto al proveedor como al consumidor, de en qué momento se entiende como cumplida una compra-venta y cuáles son sus obligaciones posteriores a partir de ella. Definitivamente esta ley representa un avance significativo para la digitalización de comercios pequeños y grandes, especialmente en cuanto al tema de comercios pequeños. Hemos visto también un resurgimiento de bastantes emprendimientos que sin la necesidad de estar activos en un marketplace, sino simplemente con contar con presencia en redes sociales o con WhatsApp, por ejemplo, han podido iniciar su propio negocio y hacerlo crecer de forma digital. Asimismo, la ventaja para las grandes compañías significa una reducción en costos en cuanto a alquiler de locales, por ejemplo, o digitalización de todos sus inventarios para, en lugar de tenerlo en locales, en diferentes locales comerciales, los puedan presentar a diferentes consumidores por medios digitales y a domicilio. Y definitivamente esto implica una oportunidad para minimizar costos de operación, que es una forma de optimización de las finanzas en una época tan complicada como la que estamos viviendo. En cuanto a los aspectos relevantes, quisiera resumirlos de forma breve. La Ley de Comercio Electrónico establece para los consumidores y para los proveedores bases para contratación y obligaciones previas. Estas están principalmente enfocadas en los proveedores y establece en básicamente 7 pasos todo lo que nosotros necesitamos saber para contratar de manera electrónica. Primero, el proveedor tiene que poner a disposición del consumidor los pasos para la celebración del contrato. ¿Cuáles son los términos y condiciones del producto o servicio que el consumidor está adquiriendo? El consumidor tiene que tener una forma de revisar su orden o pedido y poder verificar la descripción, precio individual o total y los gastos adicionales como gastos de entrega, por ejemplo, al momento de realizar el pedido. También se le tiene que poner especial atención al tiempo de entrega del bien o servicio que se está haciendo llegar al consumidor, los medios disponibles para que el consumidor pueda revisar o validar sus datos, corregir errores en su orden o incluso cancelar la misma, formas para resolver las controversias y, por supuesto, el idioma y forma de pago que se estará usando. Los términos y condiciones del producto o servicio son completamente diferentes a los términos y condiciones del marketplace, que, si me lo preguntan a mí, esta es la piedra angular tanto de la Ley de Comercio Electrónico como del e-commerce en El Salvador, que es tener términos y condiciones
claros, vigentes y de la manera más amplia posible, especialmente considerando que nosotros en El Salvador al día de hoy no contamos con una ley de protección de datos y la ley de comercio electrónico sí establece algunas obligaciones para los proveedores a efectos de conservar los datos personales de sus clientes. Asimismo, la ley de comercio electrónico ya integra un apartado en cuanto a la factura electrónica, la cual ahorita no se encuentra en vigencia en El Salvador, pero que ya se han desarrollado algunas pruebas piloto con algunos bancos y supermercados que han tenido como resultado algo bastante previsible, y es que la administración tributaria necesita incrementar fuertemente su capacidad técnica para poder procesar todas estas transacciones que se están realizando de manera electrónica y evitar algún tipo de inconveniente para los consumidores, que a su vez también somos contribuyentes. Asimismo, técnicamente hay un aspecto bastante interesante que me llamó la atención personalmente, y es que nuestra ley de comercio electrónico ya reconoce la validez de las transacciones que se realicen entre sistemas automatizados de mensajería y seres humanos, o simplemente entre sistemas automatizados de mensajería entre sí. Y finalmente, nuestra ley establece una política de protección de datos bastante escueta, pero que definitivamente se va a venir a definir de manera más clara en una ley de protección de datos propiamente dicha. Finalmente, como recomendación, son 4 breves. La primera es la digitalización de los comercios que ya existen. Esto, como lo hemos mencionado anteriormente, va a generar definitivamente una optimización en las finanzas de los comercios que ya están operando y que han tenido algún inconveniente con la pandemia. Segundo, es que ante la múltiple cantidad de marketplaces que existen en El Salvador y que muy seguramente van a salir en los próximos meses, recomendamos a todos los emprendedores o a todas las compañías que estén a punto de iniciar con comercio electrónico que evalúen las diferentes opciones para ver zonas de cobertura, las comisiones que esos diferentes marketplaces pueden cobrar a los diferentes comercios que están en esta, así como otras condiciones que puedan ser de relevancia para efectos de la comercialización por medios electrónicos. Tercero, es que para las compañías que ya tienen una cadena de distribución establecida, les recomendamos que también se pueda realizar un nuevo análisis de esos canales de distribución para ver si los canales de distribución tradicionales podrían quedar obsoletos con respecto a nuevos canales que establecen las políticas de e-commerce, y con eso poder optimizar la forma en que llegan a los consumidores. Y por último, pero no menos importante, que les recomendamos realizar una inversión bastante importante en temas de plataformas de seguridad de información, específicamente en lo referido a la protección de los datos personales de todos los clientes que van a estar haciendo uso de sus diferentes plataformas de comercio electrónico. Con esto les quería agradecer por su participación y les dejo muy brevemente nuestros datos de contacto. Para las consultas pueden analizarlas ahorita, realizarlas al final, y les estaremos evacuando al final de la presentación. Y con esto doy paso al compañero Jesús Humberto Medina de Central Honduras. Muchísimas gracias, Fernando, y bienvenido Jesús Medina de Central Honduras. Es un gusto tenerlo acá. Hablaremos sobre el comercio electrónico en Honduras. No podemos hablar de comercio electrónico sin analizar el contexto de lo que ha ocurrido en el país a raíz del COVID-19. Esta pandemia ha generado nuevos retos, ya que es una situación completamente atípica y en la cual la mayoría de las personas se encontraban, tanto los productores de bienes y servicios como los usuarios y los compradores, se encontraban confinados en sus casas. Esta imposibilidad de operar desde los puntos de venta físicos y la imposibilidad de circular y obtener estos bienes y servicios ha obligado prácticamente a que el comercio electrónico tenga un boom considerable. Ante la crisis nos encontramos ante un escenario que nos trajo como consecuencia cambios radicales en los hábitos de consumo de las personas. Nos trajo una desestabilización económica y además nos obligó a hacer adecuaciones sustanciales en el ámbito laboral. Dentro de este entorno quedamos con una pauta que es que la nueva economía digitalizada persistirá aún después del confinamiento y contribuirá al crecimiento y consolidación del comercio digital. En cuanto al panorama jurídico, Honduras contaba y cuenta desde hace varios años con leyes y reglamentos que los regulan. Entre ellas destaca la Ley de Comercio Electrónico que se aprobó en el 2014, el Reglamento para la autorización y funcionamiento de las instituciones no bancarias que brindan servicios de pagos utilizando dinero electrónico, que
que se aprobó en el año 2016, la ley sobre firma electrónica que está vigente desde el 2013 y de reciente creación y en atención a la crisis de la pandemia, la ley de auxilio al sector productivo. Que fue promulgada mediante el decreto 140/2014, tiene las recomendaciones de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos utilizados en el contexto de las actividades comerciales. La misma reconoce y otorga validez a los contratos que se celebran por medios electrónicos y eso nos da una gran ayuda para que el comercio y las operaciones mercantiles entre las empresas sigan a pesar del confinamiento y de la pandemia. Además, contamos con diferentes plataformas de pago, que son las billeteras electrónicas, que cuentan con su propia regulación formal y están reglamentadas por el Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de las Instituciones No Bancarias que brindan servicios de pago utilizando dinero electrónico, según el Acuerdo 01/2016 del Banco Central de Honduras. El reglamento introduce la figura de la institución no bancaria que brinda servicios a través de dinero electrónico, INDEL, ofreciendo servicios de transferencia de fondos y operaciones de pago de bienes o servicios mediante el uso de... Eso es muy útil en nuestro país, especialmente en las zonas más remotas, en donde no existe cierta infraestructura. A la gente teniendo un teléfono móvil están en la capacidad de hacer y de recibir este tipo de pagos. Por supuesto, para formar una INDEL hay requisitos y hay que constituirse como una sociedad anónima con capital fijo que no puede ser inferior a los 30 millones de lempiras, que en la actualidad equivalen a un aproximado de $1.200.000. Entre las cosas que pueden hacer las INDEL y los servicios que pueden prestar están la activación de la billetera electrónica, la verificación historial de transacciones, las transferencias y pagos entre los diferentes usuarios, y para las empresas afiliadas a los servicios están las gestiones de cobro, pagos a proveedores, pagos de sueldos y salarios y otras transacciones legalmente aceptadas, y además transacciones condicionadas con el Estado. Contamos además en Honduras con la ley sobre firmas electrónicas. La ley sobre firmas electrónicas fue aprobada desde el año 2013 mediante el decreto 149/2013. Sin embargo, hasta finales del año 2018 fue autorizada la primera prestadora de este tipo de servicios. Es importante la relevancia jurídica que tienen las firmas electrónicas, ya que una firma electrónica creada o utilizada fuera de la República de Honduras producirá los mismos efectos jurídicos que una firma creada o utilizada en Honduras, si presenta un grado de fiabilidad equivalente. Los certificados de las firmas electrónicas que son emitidos por autoridades o entidades de certificación extranjeras producirán los mismos efectos jurídicos que un certificado expedido por autoridades certificadoras nacionales, siempre y cuando tales certificados presenten un grado de fiabilidad en cuanto a la regularidad de los detalles de este, así como su validez y vigencia. Como les dije, dentro del contexto de la pandemia, se creó la Ley de Auxilio al Sector Productivo y ese decreto, que es el 33/2020, establece también medidas para la implementación de mecanismos de comercio electrónico, así que es parte del conjunto de leyes que nos ayudan en Honduras para la implementación y uso del comercio electrónico. Además, tenemos la posibilidad de llevar a cabo la contratación sin que las partes contratantes estén físicamente presentes en el mismo lugar. Gracias a esta facilidad, las empresas continúan operando con alguna normalidad y han sido capaces de contratar empleados para que presten servicios desde sus casas. Por todo lo anterior es que creemos que Honduras está sumamente preparada para el nuevo paso, y ese nuevo paso es convertirse en un destino de nearshore. Y estamos listos para conectarnos de lleno al mundo de la transformación digital.
Honduras, por su localización estratégica, ya es una ubicación nearshore para América del Norte. Además, contamos con los siguientes recursos. Tenemos una población joven, tenemos educación primaria y secundaria en inglés bastante generalizada. Observamos en el país un crecimiento sostenido de nuevos centros de entrega en diversas ciudades regionales, no solo en la capital, que es una de las características que distinguen a Honduras en el contexto centroamericano, porque además de tener una segunda ciudad que es muy importante, como San Pedro Sula, tiene ciudades regionales de gran tamaño que ya ofrecen todo este tipo de servicios a lo largo y ancho del país. Sumado a las funciones en BPS de voz, hemos incursionado con éxito en funciones de BPS y de procesos y KPOs. Y estamos implementando programas destinados a operar en IT, en ingeniería y en investigación y desarrollo. ¿Qué esperamos y qué tenemos en el país de cara al futuro? Esperamos un crecimiento en los centros de entrega en las ciudades regionales. Esperamos tener una mayor integración de las iniciativas públicas y privadas. La iniciativa privada ha sido muy exitosa en este tema. Necesitamos que nos lleven a un grado de desarrollo mucho mayor al que tenemos. Necesitamos inversión en el entrenamiento del talento nacional que tenga como meta los servicios especializados y la promoción del país en foros internacionales. Dentro de todo este contexto, esa es la película que les puedo contar en este momento de lo que es Honduras, de lo que es el comercio electrónico en Honduras y de lo que es nearshore. Quedamos a su disposición para las preguntas que tuviesen respecto al tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Perdón que yo soy la mala del tiempo, pero tenemos este evento tan interesante y que tenemos todavía un par de expositores por escuchar. La bienvenida a Bill Ramírez de Central Law, Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valesca. Gusto en verte nuevamente y muchísimas gracias a mis antecesores. Permítanme. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que hemos organizado en Central Law junto a nuestros amigos de Nearshore América y la ANCHA Centroamericana. Recogiendo la batuta de mis compañeros, ahora les voy a hablar acerca de la situación que Nicaragua ofrece al comercio electrónico desde nuestra infraestructura legal. En tal sentido, voy a dividir mi presentación en dos temas. Primero voy a hablar un poco acerca del contexto país de Nicaragua, su población, cómo estamos respecto a la conectividad del Internet, algunos datos de inclusión financiera, cómo andamos navegando el Internet, y luego hablar un poco acerca del marco jurídico que gira alrededor del comercio electrónico. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, siéntanse en la libertad de dejarla en el apartado de chat y la evacuaremos todas al final de las presentaciones. Bueno, siendo así, Nicaragua es un país que cuenta aproximadamente en enero del 2020 con una población de 6.59 millones de personas, dividido entre 51% mujeres frente a un 49% de hombres, con el 59% ubicado en la zona urbana. La edad media del país anda en los 26.5 años y la población económicamente activa prácticamente duplica a la población económicamente dependiente, con 4.1 millones de personas entre los 16 y los 64 años. Como decíamos, estamos en medio de nuestro bono demográfico, lo que abre una ventana importante de oportunidades. ¿Cómo nos conectamos los nicaragüenses? En Nicaragua tenemos aproximadamente casi 10 millones de teléfonos con conexión móvil, lo que representa un 151% en relación a la población. Asimismo, contamos con un 47% de usuarios de Internet y de redes sociales, con aproximadamente 3.1 millones de usuarios. En cuanto a cómo navegamos el Internet de Nicaragua, predominantemente a través de la computadora con un 66.7, seguido del celular con un 31.9 y residualmente con un 1.4 a través de las tabletas y otros dispositivos. En cuanto a unos datos datos financieros de inclusión, que son en enero del 2020, se arrojaban de que aproximadamente un 28% de Nicaragua posee una cuenta en una institución financiera, un 4.9 una tarjeta de crédito, un 3.9 alguna suerte de cuenta móvil a través de un fintech, y un 6.7 realiza compras o paga facturas a través de la vía online. Como les decía, estos números son en enero del 2020. Esperamos que ahora, empujados por el coronavirus, por la pandemia, estos números han crecido considerablemente.
Bueno, ¿cómo navegamos en Nicaragua? En atención a la guía comercial de Nicaragua del 2019, que elaboró el Departamento de Comercio de Estados Unidos y similar a los otros países, predominantemente nicaragüense usa el Internet para efectos recreativos, de entretenimiento. En tal sentido, las redes sociales copan la lista con Facebook y WhatsApp en la cima, seguido de otras redes como YouTube, Spotify, Instagram, etc. Por el otro lado, para efectos de información, con un apenas 11% contamos con los servicios de información, educación o de negocios. Respecto al e-commerce como tal, brevemente comentarles de que existen dos tipos de e-commerce. Primero, en atención a la naturaleza del producto o servicio que se ofrece, que puede ser directo, siempre y cuando el bien que se ofrezca o el servicio sea intangible, pienses en un servicio de streaming, por ejemplo, o indirecto, cuando lo que se ofrezca es algo tangible, algo físico. Por otro lado, también es importante ver el e-commerce desde la plataforma en que se use para comercializar los productos o servicios, bien sea a través de las redes sociales o de la página web. En Nicaragua la tendencia es de que como mayoritariamente la gente usa el Internet para las redes sociales, navegar, entretenerse, el comercio o los comerciantes han ido a buscar a los usuarios a las redes sociales, lo que sin duda es económicamente más favorable, pero le permite tener menos control sobre la experiencia del usuario, le permite tener menos control sobre los patrones de consumo, que sin duda sería algo beneficioso porque le permitiría recopilar unos datos, unas estadísticas que servirían para perfeccionar las técnicas de negocio. Asimismo, para las plataformas web el mercado se ha ido abriendo, han entrado nuevos jugadores, lo que ha hecho de los precios unos más competitivos e inclusive ya se han ido identificando una serie de rubros con potencial de crecimiento en materia de comercio electrónico a través de plataformas web, tales como el turismo, entretenimiento, productos nostálgicos, moda, floristería, entre otros. Bueno, ahora sobre el marco jurídico de Nicaragua. Nicaragua está inserta en una economía de libre mercado que cuenta con unas regulaciones a fin de proteger los derechos humanos de los consumidores y usuarios. En materia de comercio tenemos regulaciones en áreas de consumo, datos personales y propiedad intelectual. Los principales instrumentos de libre comercio contienen apartados dedicados al comercio electrónico. Y a la fecha tengo que comentar de que nosotros no tenemos una ley de comercio electrónico expresa. Por desgracia aún no lo tenemos. Pero bueno, hablando de consumo, tenemos la ley 842, que es la ley de protección de los datos de las personas consumidoras y usuarias. Esta ley tiene el objeto de establecer el marco legal de protección de los consumidores y usuarios de bienes o servicios, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones de consumo con los proveedores de bienes y servicios. En Nicaragua, el comercio formal puede llevarse a cabo tanto como persona natural como persona jurídica en cualquiera de sus vertientes societarias. Y bueno, sin adentrarme tanto en los detalles de comercio, quiero hablar acerca de las disposiciones que esta ley 842 habla acerca del e-commerce como tal. En primer lugar, reconoce las transacciones como por medio electrónico, definiendo estas como aquellas efectuadas entre proveedores y los consumidores o usuarios a través de medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología. Asimismo, previo a que se den estas transacciones, se le obliga al proveedor a brindar una serie de información al consumidor o usuario en atención a dos puntos. Primero, información que permitan identificar al proveedor a efectos de presentar un reclamo o una consulta, dirección electrónica, física, número telefónico, etc. Y otra, información relacionada a las características o a la naturaleza de lo que se está ofreciendo. Después tenemos la seguridad. Al igual que el punto anterior, de previo a la transacción, es deber del proveedor informar acerca de los protocolos de seguridad o los certificados que la empresa esté tomando a efecto de salvaguardar la confidencialidad de los datos que el consumidor esté transmitiendo a través de la plataforma web del proveedor. Y una vez que se dé la transacción, se le establece la obligación al proveedor de compartirle electrónicamente o por correo un comprobante de dicha transacción al consumidor, es decir, una factura. Y si es un contrato a tracto sucesivo, también se tiene que enviar junto a sus términos y condiciones. Asimismo, comentarle un poco brevemente sobre la garantía. En Nicaragua se establece el deber de ofrecer una garantía mínima obligatoria y al momento de su ejecución, esta garantía tiene que seguir los siguientes canales. Primero, la reparación del producto o servicio, después la reposición y solo hasta después la devolución del dinero.
También se pueden pactar, por supuesto, garantías con una extensión superior. Y también se puede, hay una breve regulación sobre el derecho al retracto, el cual se puede ejercer en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del bien o del servicio, y solo cuando hace alusión a que las características de lo que se reciba no sea lo que se ofreció, o cuando presente defectos propiamente. Bueno, una pregunta que creo que vale la pena es si las redes sociales verdaderamente son una transacción por medio electrónico o es otra cosa. Como no tenemos una regulación de comercio electrónico expresa, estamos en una suerte de área gris. Pero yo soy del criterio que, de conformidad a la ley 842, más bien estas transacciones que se dan en las redes sociales, piensas en Facebook o en Marketplace, más bien son otra categoría llamada venta fuera del establecimiento comercial o a distancia, que son más relajadas en cuanto a los requisitos. Por ejemplo, no pide la seguridad de una transacción electrónica porque simplemente no hay una transacción electrónica, lo que hay es, se ponen en contacto para pagar en físico o bien una transferencia bancaria, pero no una transferencia electrónica con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Bueno, en el tema de datos personales, Nicaragua cuenta con la ley 787, que es la ley de protección de los datos personales. Esta tiene el objeto de proteger a la persona natural o jurídica frente al tratamiento de sus datos personales en ficheros públicos o privados, a efectos de garantizar el derecho de privacidad personal y familiar, así como el derecho de autodeterminación informativa, el cual constituye a la vez uno de los principios principales de esta ley, consistente en que toda persona tiene el derecho a saber con qué fines se usa sus datos. Asimismo, también contamos con, es decir, toda empresa que quiera recopilar datos en Nicaragua debe contar con el consentimiento del titular, bien sea de manera expresa cuando sí lo demande la ley o de manera tácita. Asimismo, también debe informar cuando se esté recopilando cookies. También contamos con la ley 729, que es la ley de firma electrónica o firma digital, que permite identificar a una persona a través de una serie o secuencia de códigos. Por desgracia, tengo que comentar de que tenemos un detallito en Nicaragua de que tanto la ley de datos personales como la firma electrónica, si bien son muy buenas leyes, no tienen aún el órgano que las leyes mandan a crear, es decir, todos sus efectos no se pueden apreciar. Brevemente, propiedad intelectual, solo resaltar la importancia de contar con los registros al día, tanto de signos distintivos, marcas o como las patentes, para efectos de protegernos frente a terceros y explotar nuestros derechos económicos. En materia tributaria no tenemos nuevamente regulación en cuanto a e-commerce, por lo que debemos atenernos al régimen general o cuota fija que sirve de manera de excepción a efectos de promover tanto los emprendimientos como la formalización de tanto negocio informal. Y nuestro país no impone un gravamen sobre los servicios digitales, como pasa en otros países, por ejemplo. Es decir, no se va para el IVA en Netflix. Brevemente, sobre los tratados de libre comercio, los principales tratados de nuestro país, como son el caso del CAFTA con Estados Unidos, Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, China-Taiwán, y el más reciente con Corea del Sur, regulan tanto la cooperación estatal como la eliminación de las barreras de entrada de los aranceles, es decir, ni las importaciones ni las exportaciones se le ponen aranceles. Y para concluir, el e-commerce en Nicaragua viene creciendo, tiene mucho potencial. Aún tenemos la tarea pendiente en materia de legislación en e-commerce, pero tenemos una legislación en materia de comercio que protege tanto a los derechos de los consumidores y usuarios y dándole libertad a las empresas para que puedan comerciar. Muchísimas gracias por su tiempo y le cedo la palabra a mi colega Ricardo Rodríguez de Costa Rica. Muchas gracias, Abil. Ricardo, adelante, por favor. Ya nos hace falta usted y Cristina Arosemena de Panamá. Estoy segura que nos enriquecerá con su presentación. Tenemos diferentes tipos de e-commerce en donde, como bien lo señala aquí las figuras, vamos a tener 3 figuras principales. Una que se conoce como B2B, que viene de los términos business to business. Otra que es B2C, que sería business to consumer. Y otra que sería C2C, en consumer to consumer. Esto nos tiene que dar a nosotros un campo especial para saber cuál va a ser nuestro tipo de relación y qué particularidades y cuidados vamos a tener que tener. Importante, para cualquier empresa que haya decidido tomar el e-commerce como una posibilidad, es importante que se tengan en cuenta algunos aspectos. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver que mencionamos lo que es la estructura del negocio. Bien, la situación del COVID a nivel
costarricense, centroamericano y mundial, por supuesto, ha creado una contracción en las economías. Sin embargo, los consumidores siguen existiendo y tiene que haber algún tipo de dinamismo. Entonces, este dinamismo lo vamos a encontrar a través de estas plataformas de e-commerce y tenemos que estar claros los emprendedores qué es lo que vamos a hacer, a quién vamos a vender. De eso también tendrá un papel importante la estructura del negocio que tengamos, cómo estamos estructurados. Tenemos una sociedad, somos personas físicas. Nuestra sociedad o nosotros como persona física tenemos cuentas bancarias, cómo vamos a recibir los pagos, cómo vamos a firmar los contratos, cómo vamos a manejar nuestro tratamiento fiscal. Todo este tipo de circunstancias es importante que las tengamos en cuenta. Para eso es importante la asesoría profesional, para poder ver en función de cada negocio qué es lo que vamos a necesitar. Otras cosas importantes, tipo de pasarelas de pagos y productos bancarios. Los bancos de nuestra región han ido haciendo esfuerzos grandes por involucrar dentro de sus productos pasarelas de pago para facilitar los negocios en e-commerce. Tenemos que tener en cuenta también como empresas qué es lo que vamos a considerar nosotros a la hora de tener, por ejemplo, relaciones con nuestro equipo, ya sean empleados o proveedores. Tenemos que revisar bien dónde está la línea trazada para saber si vamos a tener relaciones laborales o no. El tema de que no tengamos una sujeción y un lugar físico en donde se nos esté prestando un servicio, habrá que revisarlo porque si bien no hay un lugar físico por todas las obstrucciones y las limitaciones que han habido a nivel país, es posible que se mantengan las relaciones laborales por medio del teletrabajo. En Costa Rica hay una ley de teletrabajo que regula este tipo de relaciones, por lo cual tendremos que tener en cuenta este aspecto para considerarlo y no caer en incumplimientos. Importante también, en función de nuestra empresa, qué es lo que vamos a vender, productos o servicios y de qué tipos. ¿Por qué? Hay algunos productos que están perteneciendo a mercados regulados, por ejemplo, productos de tabaco, licores, productos farmacéuticos, algunos son de libre venta, otros no lo son. Por lo tanto, tendremos que revisar si ese tipo de productos que nosotros estamos vendiendo se pueden vender o no. En todo caso, si lo que vamos a ofrecer son servicios a través de plataformas de e-commerce en las cuales vamos a poner clics para que nuestros usuarios puedan realizar pagos directamente, tenemos que revisar si el tipo de profesional que nos está dando la asesoría es parte de algún colegio profesional o nosotros como profesionales somos parte de algún colegio profesional o estamos sometidos a algún arancel mínimo de honorarios que tenemos que tener. En el caso de Costa Rica, ese es el caso que se da con los abogados, por ejemplo, que estamos sometidos a un arancel de honorarios que debemos cumplir, por lo tanto, debemos cumplir con ese tipo de regulaciones. Seguimos. En materia de protección al consumidor, el consumidor va a tener una figura importante y muy relevante en temas de comercio electrónico. Hablamos de un concepto conocido como la asimetría de información, en donde podemos entender que el comerciante tiene más información que la que tiene el consumidor. A ver, el comerciante es el que conoce su negocio y conoce cuál es toda esa cadena de consumo para poder hacer llegar a los consumidores del producto o servicio que estos están requiriendo. Esto es aquella típica frase de ¿será que el cliente siempre tiene la razón? No necesariamente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el consumidor en este caso tiene solamente la información que nosotros pongamos a su disposición. Esto lo vamos a poner a disposición en las plataformas en las que nosotros elijamos para comercializar nuestros productos o servicios. Aquí podemos tener varios tipos de plataformas. Una plataforma propia que nosotros hayamos desarrollado para esto o un marketplace que ya exista. Entonces habrá que revisar si tanto nuestra plataforma propia como ese marketplace que elijamos cumplen con una serie de parámetros legalmente establecidos como los términos y condiciones, como políticas de protección de datos y el tratamiento que daremos a los datos que los usuarios nos faciliten. Tendremos también que ver si al momento en que se realiza la compra se da ese resumen de compra que por ley y reglamento a la ley de protección al consumidor es exigido. Y también ofrecer a los clientes y a los usuarios un mecanismo de postventa para atender todas sus consultas y ejercer algún tipo de garantías y otros derechos como más adelante les mencionaré con algún detalle.
importante, ya lo mencionaba también Fernando en una exposición anterior, es de vital importancia hacer una inversión y una revisión en los mecanismos de seguridad que nos otorgan estas plataformas. Recordemos que son medios para los cuales podemos comercializar nuestros productos o servicios. Sin embargo, debemos también entender cuáles van a ser los regímenes de responsabilidad que nosotros como empresa vamos a tener al momento de hacer comercio electrónico. Entendamos también que el consumidor en este tipo de relaciones de e-commerce, las cuales en nuestra región no son tal vez tan típicas como en algunos otros países, ejemplo, Estados Unidos, el consumidor se va a ver visto como esa persona protegida. Y revisar bien todos los contratos que existan en la cadena de consumo. Entendamos que si lo que tenemos es una venta, un restaurante, pero nosotros no usamos o no tenemos ese servicio de entrega de la comida que entregamos, pues habrá que revisar bien cómo están estructurados los contratos en los cuales quién va a tener esa responsabilidad si la comida no llegó a tiempo, si la comida no llegó completa, si la comida llegó fría, etc. Hay que ver cuáles son la definición de responsabilidades y demás. Otro punto importante es que ahora, por ejemplo, tenemos contratiempos en aduanas y fronteras. Habrá que considerarlo para revisar qué tipo de responsabilidades tenemos o no vayamos a tener para no entrar en problemas con nuestros usuarios. Otros derechos del consumidor, los cuales están en la ley 7472, que es la ley de promoción a la defensa efectiva del consumidor, nos dice que para compras en plataformas digitales, el consumidor va a tener un derecho al retracto, el cual puede ejercer durante los 8 días posteriores a la compra, independientemente de que el producto que el consumidor haya recibido se encuentre en perfectas condiciones, el consumidor tendrá este derecho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el consumidor asista a una tienda y revise lo que va a comprar, tal vez se pruebe sus zapatos, camine un poco con ellos y vea si es posible para él y si son los que él quiere. No es lo mismo esa experiencia de compra que la experiencia de compra que se tiene con algo en línea. Entonces va a tener 8 días en los cuales tenemos que también garantizar que él pueda ejercer ese derecho. Y otra garantía que tienen todos los bienes en Costa Rica es una garantía de 30 días en la cual el proveedor podrá tener la oportunidad de reparar, cambiar el producto que se le haya comprado o bien devolver el dinero. Sin embargo, estos derechos tienen que ser especialmente tutelados. Y por último, quería comentarles también algo que creo que desde un punto de vista práctico es algo importante, y es que, como les comentaba, hay sectores que tienen regulación especial, por lo cual, si nuestros productos son parte de ese sector, debemos cuidar para no tener responsabilidades derivadas de una mala gestión de nuestra publicidad. Tenemos que ver las leyes hacia el país que estamos dirigiendo nuestra publicidad. Tenemos que lograr identificar al anunciante, que es parte de lo que nos solicita la Ley de Protección del Consumidor, y revisar nuestro régimen de responsabilidades. En estos días, los influencers toman una especial relevancia en estos aspectos y muchas veces ellos pues, van a tener también una responsabilidad por los productos que estén publicitando. Entonces, tenemos que capacitar a nuestros influencers o a las personas a quienes se les pague un contrato por hacer alguna publicación para que no sea un efecto contrario a lo que nuestra compañía busca. Con esto me despido, les agradezco mucho su tiempo y les cedo la palabra a Ana Cristina, que seguirá con la presentación. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Yo hoy les voy a hablar por los aspectos legales del comercio electrónico en Panamá. Sé que tengo poco tiempo, así que voy a tratar de ser bastante breve. En principio, pues Panamá tiene, como muchos saben, una posición bastante privilegiada y eso le ha permitido atraer una inversión y desarrollo económico bastante significativo. A lo largo de los años tiene un buen centro bancario, unos servicios financieros muy robustos, la prestación de los servicios de alto nivel, el hub que tiene Panamá, los puertos. La verdad que Panamá económicamente había estado bastante bien hasta que nos llegó el COVID y el gobierno pues ha implementado medidas bastante severas. Y el e-commerce se ha convertido hoy día en parte de nuestro vocabulario de negocios y se proyecta que crezca a un ritmo acelerado y se mantenga de esa manera por los próximos años.
con la esperanza de que esto ayude al crecimiento económico del país. Algunos datos importantes del mercado local. Tenemos que el mercado panameño pues es bastante pequeño. Nosotros tenemos 4.2 millones de habitantes y cuenta con una penetración del Internet del 62%, es decir, unos 2 millones y tantos de habitantes cuentan con servicio de Internet. Panamá tiene una conectividad bastante robusta y tiene unas infraestructuras digitales bastante robustas que le permiten acceder y tener bastante conectividad. Actualmente el 45% de la población compra en línea y se espera que de aquí al 2024 crezca un 41%, alcanzando un orden de los 270 millones de dólares. Una cifra bastante alta para el mercado, considerable para el mercado local. El e-commerce lo define la ley. Panamá tiene una ley de e-commerce desde el 2001, fue reformada en el 2008 y actualmente fue modificada también en el 2012. Se creó la Dirección General de Comercio Electrónico, que forma parte del Ministerio de Comercio e Industrias. Tenemos también la Ley de Protección de Datos, que comienza a regir a partir del 2021. Fue aprobada en el 2019, pero comienza a regir a partir del 2021. Y la Ley de Protección al Consumidor, que es una ley del año 2007. La Dirección General de Comercio Electrónico establece unos sellos de confianza que le permiten a los usuarios de plataformas ofrecer sus bienes y sus servicios comerciales y tener un sello que garantice que sus plataformas cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley. No es un sello, no es obligatorio registrarse ante la Dirección General, pero es recomendable toda vez que te pueden ofrecer el sello de confianza y garantiza que todos los bienes que se vendan a través de estas plataformas cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Dentro de los requisitos principales tenemos 3 aspectos. Los primeros, las obligaciones frente al Estado, las obligaciones frente a la empresa y las obligaciones frente a los clientes. Frente al Estado tenemos la organización como tal de la empresa, la actualización de los avisos de operación, que son los permisos que se requieren para operar en Panamá. Por parte de la empresa es necesario en la página web incluir todos los datos de la compañía, tiene que haber transparencia y todos los datos para poder que se puedan contactar con los dueños de la empresa. Y por parte de los usuarios y los clientes es importante tener detallado los avisos legales, los términos y condiciones y las políticas de privacidad. Yo le llamo los Golden Rules a los textos legales que son imprescindibles en la página web. Estos textos deben estar comprendidos en todas las páginas web que vendan productos o servicios a sus clientes o que realicen algún tipo de transacción, tanto porque es exigido por la ley y de esa manera también pues, se protege el usuario y el propietario del establecimiento comercial a través de Internet. Los términos y condiciones son pues básicamente las declaraciones que conforman pues de carácter legal realmente, el cual el prestador de servicio establece los derechos y las obligaciones que contratan con sus usuarios. Ahí en estos términos legales establecemos usualmente las formas de pago aceptadas. Actualmente Panamá, uno de los retos más grandes que tiene es las formas de pago a través de las plataformas. Actualmente la mayoría de los servicios se venden de una forma híbrida, no a través de una plataforma formal de fintech, pues no tenemos una ley que lo regule, ya sea y un poco por la desconfianza también que existe en el sistema. Pero se hace a través de una forma híbrida actualmente, pues se solicitan los servicios a través de Internet y se paga contra entrega o se paga a través de algún sistema clave.
Recientemente, hace un par de semanas, un banco en Panamá hizo un acuerdo con PayPal a través de una plataforma Nequi, un banco Banismo. También hay otra plataforma que se llama Páguelo Fácil, pero no son las más comunes. Es algo que está bastante reciente. También es importante detallar el método de entrega de las mercancías, la garantía de los productos, el procedimiento para la presentación de los reclamos y cualquier otro aspecto que sea relevante a la actividad comercial. Es importante señalar que cada actividad tiene su propia regulación y hay algunas actividades que están reservadas, algunas actividades que requieren ciertas autorizaciones especiales y deben establecerse en las páginas web. Las políticas de privacidad. Es importante tener en cuenta las políticas de cookies, tener en cuenta los derechos ARCO, que son el acceso a la rectificación, cancelación y oposición de los datos, siempre contar con el consentimiento del titular para el manejo de los datos personales, y es muy importante tener claridad sobre la forma en cómo se van a utilizar esos datos, pues muchas veces son datos sensibles como números de tarjetas de crédito y datos financieros que deben estar protegidos, y eso es obligación de los empresarios, de los dueños del comercio. Los avisos legales son muy importantes y deben contar con la información de la empresa. Deben contar con los datos de contacto, los datos de la razón social, la dirección, los números de email, de teléfonos, los documentos de identidad y cualquier otro que sea necesario. También en los avisos legales incluimos usualmente las normas de uso y las normas de propiedad intelectual. Es muy importante que se tengan los registros, se realicen los registros de los derechos de uso de los nombres comerciales. Pues de esa manera se protege tanto el empresario como sus productos. En resumen, pues el aviso legal, la política de privacidad y las condiciones de contratación son las únicas herramientas que tiene la empresa de venta de bienes o servicios online para protegerse frente a sus usuarios y a la vez protegerse de ellos. Recomendamos siempre evitar copiar textos de otras páginas, ya que no se está haciendo transparente, y queda supeditado, pues la empresa quedaría supeditado a unos términos y condiciones de otra empresa y no de los suyos propios, acarreándoles mayores inconvenientes. Así que es importante tener eso en cuenta. Les iba a hablar sobre la fiscalidad. La Ley de Comercio Electrónico no establece ninguna regulación especial. Es por ello que se aplica la legislación tributaria que rige en el país de manera regular. Se considera que una empresa de comercio electrónico se encuentra establecida en Panamá cuando su residencia o domicilio social se encuentra en el país y mantenga efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de su negocio en Panamá. Por lo que la transferencia de bienes se realizan dentro del territorio panameño y se encuentran gravadas con el impuesto sobre la renta, el ITBMS, y deben pagar correspondiente a esos impuestos. Quiero decir que recientemente el director general de ingresos a inicios de semana estuvo haciendo unos tweets sobre la posibilidad de reglamentar y incluir nuevos impuestos a plataformas digitales y servicios online. En Panamá estos servicios pues se rigen por las reglas básicas, como les dije, de fiscalidad, y no hay ningún impuesto adicional, pero sí están obligadas. A pesar de que las normas Internet pudieran pensarse que no, que están pues sin regular, lo cierto es que Panamá sí cuenta con una regulación y sí cuenta con toda la estructura para que puedan ser unas empresas fructíferas y cumpliendo pues siempre con los requerimientos legales y garantizando como siempre los derechos de los usuarios. El Internet pues no es sinónimo de incumplimiento de obligaciones,
y hay que garantizarlos siempre. Y con eso, pues brevemente concluyo mi presentación. Buenas tardes. Yo creo que Ricardo se tuvo que retirar. Le saluda Fernando Argumedo de parte de El Salvador, pero según lo que nos comenta Ricardo por aquí en el chat, la consulta que tiene que ver con respecto al arbitraje y cómo se administra, según la legislación costarricense, lo que nos indica Ricardo es que ese arbitraje se va a administrar de la manera en que se haya acordado según la cláusula arbitral en el contrato. Es decir, en este caso y de forma general tendríamos que tener acceso definitivamente, tanto en la medida en la que es contratación por vía electrónica. Por supuesto que no vamos a tener acceso al contrato, pero por lo menos sí vamos a tener acceso por lo menos a los términos y condiciones, por ejemplo, del sitio web, para poder verificar qué es lo que se estableció en ese sentido en cuanto al arbitraje, quién lo administraría, sede arbitral, tipo de arbitraje y demás. Muchísimas gracias. Luego, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta para evaluar una ubicación óptima para el e-commerce? Pregunta el señor Schmidt. ¿Y qué regulaciones debe de considerar al regionalizar una aplicación? No sé quién quisiera contestar esa pregunta. A lo largo de los años, tienen un buen centro bancario. Bueno, uno de los temas que se tiene que tomar en cuenta es la profundidad de los servicios que ofrecen las ubicaciones y el alcance de los mismos, de esos servicios. Por supuesto, el tema de costos. El tema de costos pasa por la cuestión de salarios, los beneficios adicionales obligatorios, los costos de equipamiento y otros costos operativos. Esos son dos elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de servicios podemos obtener? Y el costo. Y por supuesto, el tema del talento humano. Toda la estructura tecnológica puede funcionar, pero se necesita tener un talento humano debidamente entrenado. Eso es lo que les puedo decir al respecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que por cuestiones de tiempo son las 6 en punto. Voy a agradecer a los panelistas nuevamente, a nuestros colegas, a los asistentes. Gracias por estar el día de hoy acá. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta plataforma AmCham Connect está todo el tiempo haciendo actividades, eventos para nuestros comités. Hacemos eventos regionales. Así que ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Les deseo muy buenas noches a todos y que gracias a Nearshore también por estar con nosotros y habernos apoyado en esta actividad. Así que nos vemos hasta la próxima.